Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para aquellos que todavía no me conocéis, yo soy María y hoy vamos a hablar de la narrativa en los videojuegos. El otro día en Twitter puse una encuesta en la que os di 3 opciones a elegir para ver qué vídeo os parecía más interesante de los tres, y aunque estuvo bastante reñido este con otro más, al final este fue el que terminó triunfando y por eso os traigo un vídeo sobre la narrativa en los videojuegos. La verdad es que este vídeo tenía muchas ganas de hacerlo porque yo personalmente soy consumidora habitual de videojuegos y creo que, sobre todo con respecto a un debate muy recurrente de si los videojuegos deberían tener todos un modo fácil para que todos pudieran disfrutar de su narrativa, creo que es un vídeo que va a aclarar un poquito más la postura de los que pensamos que sí, que los videojuegos están para que todos los disfruten y que las historias de los videojuegos en realidad están escritas para ser disfrutadas, no para ser sufridas. Vamos a empezar ya con el vídeo, pero antes de eso os recuerdo que podéis suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y darle like al vídeo si os termina gustando. También podéis dar a la campanita para que os avise si subo vídeo nuevo. Y por supuesto os invito a seguirme en mis redes sociales, que son Twitter, Instagram y Twitch, en el que hago directos una vez por semana más o menos sobre temas random para charlar o hacer cosas. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Los videojuegos forman parte de la vida de muchas personas y como tal, cada uno elige el videojuego que se adapte mejor a los gustos de uno. Hay videojuegos de todo tipo y hay muchísimas temáticas de videojuegos, hay muchísimos géneros, pero la realidad es que la gran mayoría de ellos guardan una historia. Hay algunos que no tienen historia, por ejemplo los videojuegos que son tipo Tetris y tal, pues no tienen historia, evidentemente. Aunque Pac-Man, por ejemplo, aunque pueda parecer un videojuego arcade sin historia, sí que tiene una historia. El caso es que este tipo de historias son especiales porque la narrativa de la historia por primera vez no la lleva un narrador que te guía durante toda la historia como si tú fueras un espectador. Esta vez tú eres el protagonista de la historia. Tú manejas al personaje principal. Es decir, tú construyes o tú vas descubriendo la historia que el videojuego quiere contarte. Gracias al avance en la tecnología y en el diseño, en realidad los videojuegos son como lo mejor de todos los mundos, porque tienen una narrativa equiparable a una saga de libros, también tiene la longitud propia de una serie, lo que hace que la historia sea muchísimo más extensa y la disfrutes más, y por supuesto tiene la banda sonora, los efectos especiales y toda la impresión que puede dar una buena película con un buen presupuesto, y se une todo para crear una única historia narrativa o una historia narrativa que tenga varias ramas en un videojuego en el que encima tú eres el encargado de que la historia se cuente completa. Esto me parece una pasada, sinceramente. El avance que ha tenido los videojuegos de un tiempo a esta parte, en los últimos 20-25 años, ha sido genial, porque nos ha abierto un mundo nuevo de posibilidades. La realidad es que por mucho que nosotros describamos muy bien un espacio en narrativa, el espacio en narrativa siguen siendo letras y tu imaginación. Sin embargo, el espacio en los videojuegos se expande totalmente gracias al movimiento audiovisual que ofrece, porque puedes oír tu entorno y puedes ver el espacio que te están ofreciendo, y eso me parece genial. En los videojuegos, como en todo en este mundo, hay varias formas de abordar esa narrativa que nos quiere contar. Tenemos varios tipos de videojuegos, yo iré poniendo ejemplos de cada uno de ellos, y creo que es interesante compararlos entre ellos para que se vea que efectivamente hay para todos los gustos y que cualquiera puede jugar a un videojuego, solamente tiene que encontrar el videojuego correcto para disfrutarlo bien. Vamos a empezar con los videojuegos cuya narrativa es casi lineal, como los primeritos de God of War, que eran prácticamente lineales a salvo de un par de misiones secundarias. O también podemos tener uno en el que la historia tengas que ir descubriéndola a partir de preguntas y respuestas a los NPCs que tienen ya respuestas preestablecidas para preguntas preestablecidas, como fue el caso del ya famoso The Longest Journey, que fue de los primeritos que hizo este tipo de juego tipo aventura gráfica. También tendríamos por otro lado los juegos cuya trama, cuya narrativa está totalmente escondida, su lore está escondido y tú tienes que averiguar cuál es interactuando con el entorno o con los NPC o con los enemigos. Es el caso, por ejemplo, de la saga Dark Souls o del Bloodborne o de cualquiera de estos.
A veces la narrativa la tienes que construir tú mismo a base de hablar con los NPC, pero no tanto para que ellos te cuenten la historia, sino para averiguarla tú. Es el caso de videojuegos como Profesor Layton, Phoenix Wright y todos estos en los que tú tienes que averiguar una trama que está escondida, es como una novela de misterio. Y hablando de pasear por el mundo, viene la parte de la narrativa de videojuegos que yo, en mi opinión, creo que es la pasada total, que es el world building. Puedes conocer el world building de un juego, porque en un libro muchas veces pasa, a mí me pasa como escritora, que hago un world building que es genial, que me encanta y tengo un mundo maravilloso en el que he basado una saga y por lo que sea no me decido continuarla con otros personajes o lo que sea porque, yo qué sé, porque pienso que todavía no encaja o a lo mejor incluso nunca lo escribo, puede que lo escriba pero dentro de muchísimo tiempo y eso quieras que no, hace que aunque tú tengas el mundo completo la gente no lo pueda disfrutar completamente. Esto puede pasar en los videojuegos, pero hay ciertos tipos de videojuegos como por ejemplo el Breath of the Wild, en el que puedes explorar totalmente el mundo. Digo Breath of the Wild como quien dice, no sé, el profesor Layton por ejemplo también te deja explorar todo su mapa. En realidad la saga Zelda en general suele dejarte mirar todo el mundo que tiene. Se hizo también muy famoso el Horizon Zero Dawn, que era un mundo maravilloso, precioso, en el que tú podías pasearte totalmente y de hecho fue por eso por lo que se hizo tan sonado cuando salió en el 2015-2016. Y no sé, también añadiría algunos tipo Skyrim, por ejemplo. Skyrim fue el primer mundo abierto que hubo de la saga Oblivion. Y en general, todos esos videojuegos tienen algo en común y es que aparte de las misiones principales, puedes hacer misiones secundarias por el juego o incluso simplemente todas las misiones son igual de importantes y tú puedes explorar la parte del mundo que te dé la gana. Y así puedes, una de dos, o descubrir el mundo geográficamente hablando, que los mundos suelen estar muy bien diseñados y son muy bonitos, o también puede ser que descubras, aparte del mundo, el lore. Dark Souls también entraría dentro de esta categoría. Aparte de enterarte de la historia mediante el ambiente que hay en cada lugar y las inscripciones y a lo mejor diarios o la historia de una armadura, lo que sea, también puedes explorar el mundo. Incluso puedes pasarte el juego sin explorar todo el mundo. Al ser los videojuegos un medio audiovisual, la narrativa no solamente cuenta con simplemente la historia, sino que también puedes contar con cosas tan impresionantes como que el espacio, el sonido y la banda sonora creen una atmósfera determinada. Esto suele ser difícil de realizar en un libro y por eso la gente que consigue hacerlo tan bien, como es el caso de Stephen King, por ejemplo, que crea un ambiente de terror muy bueno, son valorados, pero en un videojuego tenemos la gran ventaja de que es un medio audiovisual. Y si tú quieres hacer un videojuego que cree ambiente, por ejemplo un videojuego de terror, al estilo, no sé, Dead Space, Resident Evil, Silent Hill y todos estos, si os fijáis, la atmósfera, el sonido y la banda sonora ayudan muchísimo a meterte en tu papel de protagonista de una historia que es de terror. Esto me parece fascinante porque muy pocas veces podemos ver de esta forma un mundo dentro de una película y en una serie tal vez no siempre podamos ver lo que nos dé la gana porque nos enseñarán lo que la cámara quiera que nosotros veamos, pero en un mundo abierto que tenga una ambientación concreta, como hemos puesto de ejemplo la de terror, sí puedes recorrer el mundo entero y te acojonas, es que de verdad te acojonas. Todos estos movimientos de la narrativa son muy importantes en videojuegos, marcan el ritmo de juego, también marcan el nivel de conocimiento que tú adquieres del mundo de tu videojuego en sí, pero a veces el videojuego quiere quitarte las riendas, quiere quitarte el control para enseñarte algo que haga que la trama avance, que la trama se mueva. Estoy hablando, por supuesto, de las cinemáticas. Las cinemáticas a veces son necesarias, a veces no. Hay videojuegos que apenas tienen cinemáticas o que no tienen. Y hay otros videojuegos cuyo punto de no retorno consiste precisamente en una cinemática. Todavía me acuerdo de la famosísima cinemática de 50 y tantos minutos del Metal Gear Solid 4, que fui a pedir una pizza y me cerró la pizzería sin poder pedir una pizza por verme el maldito cinemática porque no se podía ni siquiera pausar. Pero también hay otras cinemáticas que, por ejemplo, si estás haciendo una batalla y al final quieren que se vea épico, pero el personaje, por cómo está construido y por las habilidades que tiene, no puede darte la satisfacción de que mates al boss de una manera épica, por ejemplo, en God of War lo que hacen es que recurren a las cinemáticas, una vez más, para asesinar, bueno, no os voy a dar spoiler, pero God of War os dará una pista de qué va el juego, ¿vale? Pues hacen cinemáticas impresionantes para matar a los enemigos que tú dices, buah, es que esto si yo lo hago in-game, en plan, no lo podría conseguir.
Las cinemáticas no solamente están para quitarnos el control y contarnos parte de la historia, sino también para darnos ese momento épico que nos merecemos después de todo el esfuerzo que hemos hecho para desarrollar nuestra narrativa y que sea contundente y satisfactoria para la persona que juega los videojuegos, para el usuario que juega videojuegos. Esto nos puede llevar a la errónea conclusión de que entonces una gran cinemática nos va a dar el final épico que nosotros merecemos, pero la realidad es que hay videojuegos en los que, según tus propias decisiones, cambia la historia, como es el caso de los famosísimos Heavy Rain, Beyond Two Souls, a lo mejor Life is Strange, en el que los desarrolladores han dejado en tu mano que vayas decidiendo por ti mismo qué es lo que va a hacer tu personaje. Ya no es solamente cuestión de qué preguntar y qué no, sino qué hacer y qué no, para tener no uno, sino varios finales. Heavy Rain fue el primero que yo jugué en el que había varios finales, si no recuerdo mal había como 16 finales. Y a partir de ahí pues me jugué el Beyond, me jugué Life is Strange y también creo que jugué Nier Automata completo. No me pasé todos los finales porque Nier Automata tiene muchísimos finales, pero sí que tiene bastantes finales como para satisfacerte como jugador, en el sentido de que puedes ver varios finales y todos son muy válidos. Una vez jugué un juego muy gracioso, creo que era free to play, que se llamaba Emily is Away, en el que parecía que era un juego tipo que según lo que respondieras ibas a conseguir historias totalmente diferentes, y la realidad era que hicieras lo que hicieras, Emily will always be away. Emily siempre estaría lejos, o sea, nunca ibas a conseguir ligar con Emily. Era un formato tipo Messenger y hablabas con Emily y ya está. Y eso era todo, hablabas con Emily y daba igual las conversaciones que tuvieras con Emily y al final el resultado seguía siendo siempre el mismo. Y esto sería todo por hoy. Decidme qué os ha parecido el vídeo. ¿Os gustan a vosotros los videojuegos? ¿Cuál es vuestro videojuego favorito? ¿Hay alguno que consideréis que tenga una narrativa especialmente atrapante? Porque a mí, por ejemplo, los Zelda me flipan, pero porque es una ambientación de fantasía y además hay muchísimo espacio que explorar y me parece una fantasía. Pero también hay otros que no son tan impresionantes que me gustan mucho. Entonces, ¿vosotros sois de los que pensáis que un videojuego tiene que disfrutarse por su narrativa y por tanto debería tener un modo fácil? ¿O por el contrario pensáis que la dificultad para conseguir algo es proporcional a la narrativa y que por tanto tenéis que jugarlo en ese modo que se recomienda? Dejármelo saber en los comentarios, por favor. Yo os veo aquí en el próximo vídeo. Ya sabéis que podéis suscribiros a mi canal, darle a la campanita para que os avise cuando suba otro vídeo. Si no estáis suscritos, pues no sé qué estáis esperando, la verdad. Y por supuesto podéis seguirme en Twitter, Instagram y también en Twitch, en el que hago a veces directos una vez por semana más o menos. ¡Hasta luego!